Vamos a dar inicio a la conferencia Escuela y Crisis Atencional, Cultura Digital, Incitación, Velocidad y Saturación, que hoy tenemos el honor de presidir a nuestro conferencista, el doctor Daniel Moyano. También les quiero comentar que la doctora Sara Navarrete, quien es la comentarista de la presentación del doctor Saúl, está por llegar a tener un problema de tráfico como ocurre en esta ciudad caótica, pero bueno, nuestra muy querida ciudad de México. De cualquier manera, en lo que nos trae el micrófono, en lo que llega la doctora Navarrete, vamos a dar comienzo a la presentación. Vamos a tener que subir un poquito el tono de tu voz, espero que no te moleste, y en cuanto ya nos proporcionen el micrófono, bueno, sin mayor problema utilizaremos este apoyo. Voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestro invitado y son los siguientes. El doctor Daniel Guillermo Saúl Moyano es licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y magíster en Sociosemiótica por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el CINVESTA IPN de México, profesor de la Facultad de Comunicación Social e investigador regular del Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en ambas entidades en la Universidad Nacional de Córdoba. Director del proyecto de investigación Neoliberalismo y Lazo Social, reflexiones sobre el cambio epocal y formas específicas de desrecomposición social por la CECIT Universidad Nacional de Córdoba, para no equivocarme, entre 2024 y 2025, coordinador de la Cátedra Libre Deodoro Roca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, becario y ha obtenido financiamiento para movilidad docente a Medellín de la Asociación Universidad Iberoamericana de Posgrado, movilidad docente a Madrid de la Secretaría de Políticas Universitarias, postdoctorante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTA, también becario para investigación doctoral, y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. También para estudios de intercambio de tipos de estudio profesional de la Foundation Rotary International, del Directorio de Asuntos Educativos y Culturales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha participado en más de un centenar de eventos académicos nacionales e internacionales como expositor, panelista y conferencista invitado, y ha dictado más de 70 cursos, seminarios y conferencias a nivel de posgrado en Argentina, México, Ecuador, Uruguay, Colombia y España. Entre sus numerosas publicaciones cuenta con 13 libros de autoría propia, de autoría compartida y de coordinación. Ha publicado más de 30 artículos, capítulos de libros en revistas argentinas y internacionales. Ha sido coordinador del grupo de trabajo Claxo en el campo temático Políticas Educativas y Derecho a la Educación, con el proyecto Educación y Vida en Común, codirigido por la investigadora Rosanilla Buenfil Burgos del DIES Investa. Entre sus últimas publicaciones, menciono un par de ellas. Una es el texto Neoliberalismo y Lazo Social, reflexiones sobre cambio epocal. Otra, Política y Afectos, investigaciones educativas. Otra más, La Cocina de la Investigación, reflexiones teórico-metodológicas. Universidad Nacional de Córdoba, 400 años de historia, Universidad Nacional de Córdoba, Sentidos de la Universidad y el desafío tecnológico, transformación y fronteras educativas. Bueno, sin más. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la presencia. Me complace mucho. En primer lugar, quiero agradecerle a las colegas y colegas que están presentes aquí, que ya tenemos con ustedes un vínculo de hace muchos años, de trabajo compartido, pero sobre todo de amistad. Y muchísimas gracias a la presencia de ustedes, más jóvenes,
Eso la verdad que me alegra mucho tener un público tan joven, y ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, la verdad que me emociona y es un orgullo para mí estar acá en la Facultad de Filosofía y Letras, a donde hace más de 20 años tomé clase con grandes maestros y maestras. Aquí tomé clase con Tatiana Buknova, tuve oportunidad de escucharlo a Enrique Dussel en el auditorio alguna vez, por supuesto con la querida Rosemilia Buenfil Burgos también. Así que bueno, volver a esta casa después de 20 años, la verdad que es un placer y es un honor también. Me alegra muchísimo el público juvenil que está presente, de estudiantes de licenciatura. Lo primero que hice cuando les vi fue sacar la pluma porque quiero tomar nota, porque principalmente quiero escucharles. El miércoles de la semana pasada estuve dando una presentación también en el ISUE, aquí de la UNAM. Lo que traigo para compartir hoy en gran medida se superpone, hay una intersección con lo que planteé la semana pasada. No tengo dos teorías sobre el asunto, pero hoy quería poner un poquito más el acento en la dimensión educativa, más que en la dimensión del contexto neoliberal, en el cual se está dando este cambio epocal, donde las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías de la educación tienen mucho que ver. De manera que, bueno, yo voy a compartir algunas consideraciones que son del orden de la conjetura. Es decir, hace poco más de un año vengo focalizando la atención y la investigación en cuestiones que tienen que ver con tecnología y cambio subjetivo, desde una mirada que trata de articular lo semiótico con algunas categorías del psicoanálisis. Ahora, para mí es muy importante que estemos todos aquí, este público tan juvenil, de estudiantes de licenciatura, porque yo, a partir de las consideraciones que traigo aquí, me gustaría escucharles a ustedes después para ver si en qué punto se sienten identificadas o identificados con lo que yo voy a comentar aquí y hasta qué punto se reconocen en este tipo de análisis. Porque en cierta medida lo que yo quiero compartir está relacionado a lo que en principio creo que les está pasando a ustedes como jóvenes estudiantes en lo que podemos llamar los procesos de subjetivación. Pero eso es algo que ustedes saben mucho más que yo porque lo están viviendo en carne propia. Es decir, ustedes forman parte de una generación, históricamente se decían nativos digitales, pero que bueno, nacieron y se desarrollaron y se están formando en contextos donde la mediatización tecnológica es una dimensión absolutamente central de la vida que atraviesa la cotidianeidad de un extremo al otro y atraviesa lo social de un extremo al otro. De manera que, frente a un público juvenil así, siempre es un poco aventurado lo que uno va a presentar porque ustedes de esto, por experiencia propia, por la forma introyectada en la que tienen las prácticas vinculadas al uso de la tecnología, seguramente conocen más que yo y en el diálogo podemos ir avanzando y podemos ir de alguna manera sacando algunas consideraciones que nos sirvan tanto a ustedes como a mí, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que la atención tiene su propia lógica, tiene su propio ritmo, tiene su propia gramática. Hay una gramática de la atención. No hay un solo tipo de atención, hay muchos tipos de atención. No se presta la misma atención en una fiesta que la que se presta en una clase, que la que se presta mirando una película o la que se presta leyendo un libro. Y también querría decir que la atención, antes de contextualizar un poco más el tema, es algo que está en disputa en sociedades capitalistas como la que vivimos. Esto los publicistas lo conocen muy bien desde hace 200 años. Es decir, en sociedades de masas, como las que se fueron formando desde finales del siglo XVIII,
consolidando en el siglo XIX, en sociedades de consumo, la atención es un bien en disputa, es un objeto en disputa. Hay toda una economía de la atención. ¿Qué es lo que quiere la publicidad? Capturar la atención, retener la atención. En la medida en que se capture la atención y se retenga, más posibilidades hay de tener una incidencia de orden económico. ¿Qué es lo que quieren los partidos políticos? Capturar la atención, ganar adhesiones, pero para eso hace falta interpelar, convocar la atención, retener la atención. Y hoy, para decirlo en términos más actuales, todo en gran medida lo que pasa por el universo del Internet tiene un interés muy focalizado en capturar la atención y en retener la atención. ¿Por qué? Básicamente porque se expresa eso en términos económicos. Mientras, ustedes saben, mientras más visualizaciones tiene un producto audiovisual en la web, más se monetiza, ¿sí? Entonces es muy importante para el mundo del espectáculo, para el mundo de la política, para el mundo comercial, es decir, para el universo del capitalismo que estamos viviendo, poder capturar la atención. Pero esto también fue una preocupación de la escuela, desde su consolidación, desde la formación de los sistemas educativos, desde hace aproximadamente 150 años en nuestros países, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar, sobre la disputa que habría y los modos en los que la escuela se ve interpelada por las distintas formas en que las mediaciones tecnológicas empiezan a rivalizar y a disputar la atención de los estudiantados. Adelante, Zaira, buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Qué bueno que hayas llegado. Gracias. Aprovecho para agradecerle especialmente a la doctora Navarrete la posibilidad de estar aquí, que es quien ha coordinado la visita. Este problema atencional se expresa en gran medida en un malestar magisterial, en un malestar en las instituciones educativas, que se viene a escribir a malestares que se vienen padeciendo en las instituciones escolares desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que ponen en jaque a la institución y que en cierta medida nos interpelan en torno a, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos podemos adaptar a las nuevas épocas? Cosas para las cuales no tengo demasiadas respuestas, pero sí estoy convencido que para poder abordar algún problema, lo primero es identificarlo, reconocerlo, analizarlo y diagnosticarlo, ¿no? Entonces, el problema atencional sobre el cual vamos a volver en un ratito se inscribe en el contexto de otros problemas que padece una institución eminentemente moderna como es la institución escolar. La institución escolar como la conocemos hoy, porque transmisión de conocimiento ha habido desde que el ser humano es ser humano. Es decir, desde hace 200.000 años, cuando empieza a emerger en esa transición del Neandertal al Homo sapiens, hay producción de conocimiento y hay transferencia y circulación y acumulación de conocimiento. Ahora, estamos hablando de 200.000 años. La escuela como institución moderna, cual tengo entendido que la mayoría de ustedes son estudiantes de pedagogía, es una institución eminentemente moderna cuyos sistemas en nuestra región por lo menos tienen alrededor de siglo y medio. Ahora, desde hace un tiempo la escuela viene siendo interpelada, viene siendo cuestionada por razones de distinto tipo. Habitualmente se dice que es una institución creada en el siglo XIX, con docentes que fueron formados en el siglo pasado, en el siglo XX, y con estudiantes, niños y jóvenes del siglo XXI. Y que ese desfase temporal alude a distintos tipos de socialización, de formación, de experiencias, y que produce una suerte de desajuste o de dislocación entre dimensiones que cada vez les cuesta más compatibilizar.
la arquitectura institucional, la formación de los cuerpos magisteriales y la condición subjetiva de sociabilidad y las prácticas introyectadas de jóvenes. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando bien? Aprovecho para invitarles que si alguien quiere interrumpir, hacer una pregunta puntual sobre lo que vamos avanzando, que lo haga, y si no, después de la presentación. Bien. Desde hace un tiempo empezó a sostenerse y a decirse que la escuela ya no garantiza condiciones que eran muy propicias, como el ascenso social, que ya no garantiza mejores condiciones de vida, que ya no garantiza mejores condiciones laborales, que hay otras vías y otros circuitos por los cuales ascender socialmente más rápidos y expeditivos que la escuela, que la educación, ¿no? Y me gusta pensar, como dice Juan Carlos Tedesco, que puede ser que sea cierto que la escuela no garantice necesariamente mejores condiciones de vida. Lo cierto es que sin educación es mucho más difícil obtenerlas y conseguirlas, ¿no? También se dice que la escuela perdió su eficacia, que ya no cumple la función formativa que tuvo, se la cuestiona mucho, cuestionamientos que vienen desde sectores políticos, sectores corporativos, desde las familias. Otros plantean que existen otras maneras, mejores, me pregunto yo, de acceso a la cultura y de transmisión de legados, ¿no? Está un poco este mito de que ahora todo está en la web, hay aplicaciones de todo tipo, posibilidad de acceso a formación en plataformas de todo tipo, que la institución ya empieza a no cumplir su función. Y una afirmación que circula mucho, que ya es parte de la doxa o del sentido común de las instituciones escolares, y que tiene que ver con nuestro tema de hoy, es que lo que la escuela tiene para ofrecer ya no convoca la atención ni el interés de niños y jóvenes. Y esta afirmación que circula de manera profusa en nuestras instituciones, es lo que a mí me llevó a empezar a plantearme, ¿pero qué pasa con el tema del interés? ¿Dónde está focalizado el interés? ¿Cómo se construye el interés social? Pero sobre todo, ¿cómo interviene la cultura digital en la conformación del interés, en el vínculo con el interés, con la atención y con el conocimiento, ¿no? Y esto, porque lo vivo en carne propia, porque soy docente y porque veo que es muy difícil sostener la atención en una clase, que los estudiantes y las estudiantes se sientan interpelados, participen activamente. Cada vez se pone más difícil ese tema, a pesar de que el problema de la atención en las instituciones escolares siempre fue un problema central, ¿no? Cuando uno le escuchó a Miguel Southwell hablar justamente de que la crítica a la falta de atención, a la falta de participación, involucramiento estudiantil, hay registros en las actas escolares y en los archivos de las inspecciones desde el principio del siglo XX, ¿no? Siempre fue un tema. Entonces me gusta tomar esto con pinzas porque bueno, hay que ver hasta qué punto esto que se señala como un problema es más una dificultad de diálogo intergeneracional que un problema específico que están viviendo las nuevas generaciones de las cuales ustedes forman parte, ¿no? Por eso me gusta hablar un poco, abriendo el paraguas y poniendo entre comillas, en términos de conjeturas, las afirmaciones, ¿no? Entonces, la relevancia de la cuestión. A todos estos cuestionamientos habituales sobre la escuela, hoy se suma un aparente y creciente desinterés por parte del estudiantado, y una de sus formas de expresión es lo que se reconoce como una crisis atencional. Para esto aclaramos algunas cuestiones. En primer lugar, que la institución escuela en todos sus niveles siempre fue una institución centrada en la lectoescritura, es decir, el pilar de conocimiento y la organización del dispositivo, ya me voy a detener un poquito en esto, estuvo centrada fuertemente en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, con una fuerte apuesta
puesta en la palabra, a la capacidad de exposición oral y escrita, lo que permite acceder al análisis y razonabilidad del proceso, apuntando a la capacidad reflexiva y argumentativa. Es decir, una enorme centralidad puesta en el lenguaje, como decían los lingüistas fundadores, en el lenguaje como tesoro social. El lenguaje como aquella herramienta que nos permite diferenciarnos del resto de los mamíferos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Haber construido, haber emergido como sujetos y relacionarnos a partir de la mediación del lenguaje. Entonces la conjetura principal, y acá yo les pido que tomen nota porque realmente me gustaría escucharle y ya vamos a hablar un poquito de eso, es que la crisis atencional estaría relacionada, esta es mi conjetura, a la destitución creciente del registro simbólico, es decir, a la caída de la palabra. Por supuesto que no es una caída total, podría ser una erosión de la palabra, por una progresiva sustitución en la relevancia y la centralidad de formas de interacción y de significación social, organizadas por registros mediáticos fundamentalmente de carácter indicial. Ya no vamos a detener en estas categorías. Estoy haciendo muchas promesas, no quiero tomar tanto tiempo. ¿Cómo incide? Y entonces yo me pregunto, porque en realidad voy a desgranar varias preguntas a lo largo de las exposiciones, ¿cómo incide en el dispositivo educativo un aparente deterioro de la palabra y su paulatina sustitución por la imagen y por la continuidad? Entonces, para plantear esta conjetura necesito, en primer lugar, caracterizar a la escuela como dispositivo atencional, ya algo dicho, voy a centrar un poquito más en eso rápidamente. Detenerme en las mutaciones vinculadas a la significación social, es decir, las formas de relacionamiento, podríamos decir, de comunicación, para hacerlo más accesible, producido por lo que he llamado lógica de redes. ¿A qué me refiero cuando hablo de lógica de redes? El universo del Internet y de la mediatización digital es monumental y muy heterogéneo. Monumental y muy heterogéneo. En nuestro vínculo con las interfaces podemos relacionarnos con infinidad de contenidos y de multiplicidad de formas. Pero hay algo que yo identifico, y esta es parte de mi hipótesis, como la dimensión más expresiva de la cultura digital, que se muestra a partir del vínculo que se establece con las redes sociales. Podríamos decir como la punta de lanza de la cultura digital está en gran medida expresado a través del vínculo que se da por la mediación de las redes sociales. Esto que yo he llamado lógica de redes, ¿no? Entonces, en tercer lugar, aludiré a las implicancias de la lógica de redes y cómo esto podría, y acá me interesa escucharles a ustedes, tener un impacto a nivel subjetivo, produciendo un fuerte desfase entre la cultura digital, el tipo de sujeto que llega a la escuela y lo que el dispositivo escolar ofrece, ¿no? Entonces vamos avanzando. Primero, muy rápidamente, porque creo que esto es muy evidente, la escuela fue pensada, concebida en su arquitectura y en su lógica como un dispositivo atencional. ¿Qué es un dispositivo? O un dispositivo escolar. Ustedes saben, seguramente han leído, la importancia que tiene la noción de dispositivo en Michel Foucault o en Giorgio Agamben, ¿no? Pero básicamente alude al modo como están organizados sus funcionamientos principales, es decir, las lógicas de base o estructurantes de la escuela, ¿no? Que incluye la forma en la que se espera que los sujetos se inscriban en la institución, las disposiciones de los agentes orientadas a cumplir procedimientos
y objetivos previamente establecidos. Podríamos decir que el dispositivo escolar es un conjunto de reglas, ¿no? No hay institución que no tenga un estatuto y que tenga una serie de pautas y normativas que están establecidas, a las que se suman las implícitas. Son una serie de cosas que se esperan, que no están escritas, pero que consuetudinariamente todos sabemos que tenemos que hacer y respetar, ¿no? Es decir, un sistema de reglas formales y formales, explícitos e implícitos, es decir, aspectos estructurales que organizan a la institución en múltiples niveles. Son instituciones que tienen jerarquías, que tienen formas arquitectónicas, hay usos del tiempo y usos del espacio, procedimientos, prácticas. Todas sus regularidades en general conforman el dispositivo y en gran medida ese dispositivo estuvo orientado a que ustedes, se supone que yo estoy aquí porque tengo, diría el psicoanálisis, un supuesto saber, y ustedes están aquí para formarse. Disculpen los colegas que les hablo a los estudiantes, pero... y por lo tanto, por eso estamos aquí y todos están dispuestos a escuchándonos a nosotros. La disposición espacial, la distribución de los cuerpos, la espacialidad y la arquitectura, un espacio cerrado, todo está pensado para que se ponga el foco y la atención en lo que, en este caso el expositor, o sea yo, toca hoy a mí, proponemos y traemos y ponemos sobre la mesa. El tema de clase, la lectura, la importancia de la pizarra o la importancia de la proyección, todo está dispuesto a generar un dispositivo atencional, ¿no? En síntesis, el dispositivo alude a las formas reguladas en que se reproduce la cotidianidad de la escuela, apuntando a organizar una máquina de enseñanza, ¿no? Un ideario eminentemente moderno. Por supuesto que siempre hubo problemas, no es que lo haya conseguido ni de manera fácil ni totalmente. Siempre el dispositivo estuvo un poco hackeado, ¿no? Interpelado por distintas dificultades y sobre todo por el exterior de la escuela, por todo lo que pasa en el mundo exterior de la escuela, ¿no? Pero en su corazón, yo diría, siempre estuvo la cuestión atencional. Todos los días se pone en funcionamiento un enorme esfuerzo institucional por convocar la atención de niños, niñas y jóvenes. Al punto que, díganme ustedes si me equivoco, pero por lo menos en mi país, la música de fondo que nos acompañaba en la escuela primaria y en la secundaria era, por favor, quédense quietos niños, hagan silencio, miren al frente, presten atención, por favor a ver si se sientan. Es decir, esa fue la letanía que acompañó, ¿no?, nuestra condición de estudiantes desde la escuela inicial hasta la superior, ¿no? De manera que el aula se estableció como una burbuja espacio-temporal y de ahí viene el concepto de claustrum, claramente heredado de las prácticas religiosas y del funcionamiento monacal, ¿no? Bueno, nos guste o no, es decir, el claustrum en su raíz etimológica alude a la clausura, es decir, buscando condiciones propicias para el hecho educativo, implicaba generar una burbuja espacio-temporal de un relativo aislamiento para evitar cualquier ruido del exterior y cualquier tipo de interferencia que pudiera molestar en ese clima atencional donde el conocimiento circula y se produce, ¿sí? De nuevo, nunca lo logró del todo la escuela, siempre los problemas de afuera se filtraron de infinidad de maneras, pero la idea fue siempre generar un dispositivo de control atencional. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos una dudas, preguntas hasta acá. Bien. Ahora nos vamos a poner un poquito más complicado, pero voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Veamos el problema atencional desde la semiótica. La semiótica, ustedes saben que es el estudio de la significación social, el estudio de los signos. Y acá yo me valí de un padre fundador de la semiótica anglosajona,
que es Charles Sanders Peirce, que es el fundador de la pragmática, un tipo muy interesante y un intelectual inclasificable, muy interesante, estadounidense, de finales del siglo XIX, muere a principios del siglo XX. Y plantea que las formas de interacción humana, lo voy a tratar de decir lo más gráficamente posible, después podemos volver. Las formas de interacción humana, los vínculos que establecemos entre las personas, son vínculos significantes, de significación, ¿no? Y esa significación pone básicamente en juego tres tipos de lógicas, que están siempre imbricadas, que son indisociables. No podemos aislar una de otra. Una lógica simbólica que básicamente tiene que ver con el lenguaje. Cuando hablamos, cuando escribimos, cuando leemos, estamos dominantemente poniendo en funcionamiento la lógica simbólica. Lógicas icónicas que tienen que ver con la significación que se juega en la representación visual. Un ícono es algo que se asemeja por analogía. Es decir, yo veo venir a alguien y me hago una imagen de esa persona. Ya me está transmitiendo información, ya me está significando, ¿no? Después, cuando habla, puede que lo que hable no se condiga con lo que yo veo, pero están operando las dos cosas en el sentido y en el vínculo. Y la tercera, que es la más descuidada desde mi punto de vista, la menos estudiada, es la dimensión indicial, que tiene en gran medida que ver con la proxemia y con la contigüidad, ¿no? Es algo que en retórica se llamaría un vínculo de carácter metonímico. ¿Cómo se expresa eso? Por ejemplo, la gestualidad. La gestualidad es algo del orden de la proxemia y es algo del orden indicial. Si yo hago un gesto u otro, no es lo mismo, ¿no? Si yo te voy a alcanzar la libreta o te hago así, no es lo mismo. Es decir, hay una significación que no tiene que ver con el lenguaje oral o escrito, que no tiene que ver con la imagen, sino que tiene que ver con la contigüidad. El índice es, los ejemplos habituales que se dan de índice son, por ejemplo, cuando los clásicos, uno ve un humo, ese humo me remite a otra cosa, que está en contigüidad. ¿A qué? Al fuego. O sea, si hay humo es porque hay fuego. Si yo veo una huella en la playa, por el tipo de huella yo puedo identificar, ahí pasó una persona o pasó un animal. Es decir, un signo me remite a otro de manera indicial. Esto tiene que ver, ya vamos a establecer la vinculación con lo que quiero compartirles hoy. ¿Cómo pasa? ¿No? A ver. El registro indicial remite a una de las funciones del lenguaje que expresa el lingüista Roman Jakobson. Roman Jakobson era un lingüista francés muy reconocido, muy destacado, que planteaba de una mirada un poco funcionalista del lenguaje y decía que el lenguaje cumple básicamente 6 funciones. Una de las funciones del lenguaje, también poco estudiada, es la función fática, decía. La función fática tiene por finalidad iniciar un vínculo, retomar un vínculo interrumpido o concluir un vínculo. Si yo saludo a alguien, estoy operando fáticamente, me estoy presentando. Si hay mucho ruido y no escucho y digo, a ver, ¿me puedes repetir? Estoy retomando el vínculo, estoy ejerciendo función fática. O si yo me despido de alguien, también, función fática. Pero la función fática tiene eminentemente que ver con el contacto. Con el contacto. Es decir, yo estoy aquí, mucho gusto, me presento, acabo de llegar. Estoy hablando por teléfono y se corta, hay interrupción, y digo, bueno, ¿estás ahí? Hola, bueno, ¿estás ahí? Lo estoy saludando, estoy retomando y recuperando el vínculo, ¿sí? Pero de igual manera, por ejemplo, cuando una madre o un padre llevan a su niño a la plaza a jugar, están todo el tiempo mirándolo. Pueden no hablar, pero todo el tiempo hay un registro visual de contacto, de orden fático.
porque el vínculo fático es un vínculo de orden del contacto. Es decir, no te vayas lejos, quiero tenerte bajo la mirada. Siempre estoy comunicándome por la mirada. Si yo voy a un recital o a un partido de fútbol y voy con alguien, acompañado por alguien, y esa persona hace una fila distinta a la mía, estoy siempre mirando, checando, en contacto. Esa es la función indicial, ¿no? Y me parece particularmente importante que quede claro esto porque hacia ahí voy en relación al tipo de vínculo que se establece con las interfaces. Yo diría que la lógica impuesta por el dispositivo, hablemos del smartphone como dispositivo más expresivo, porque ya prácticamente nadie anda por la vida sin un smartphone y una conexión a internet, ¿no es cierto? Y a partir del smartphone hacemos infinidad de operaciones, establecemos vínculos con un montón de personas, familiares, amigos, colegas, establecemos el vínculo con el mundo, nos informamos de lo que pasa con el mundo, pero además también nos sirve en términos introspectivos. ¿Cuántas veces buscamos una dieta para hacer, información sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos viviendo? Entonces, la lógica impuesta por el dispositivo a nivel de formato y contenido se caracteriza en las redes sociales por la brevedad de la interacción, por la intensidad de la interacción expresada en el brillo, la velocidad y la rapidez, y por la retoma permanente en el encadenamiento de imágenes que se van expresando. Lo cual plantea una dispersión que se expresa como continuidad y discontinuidad permanente, ¿no? Es decir, una renovación del contacto por irritación perceptual, predominio del orden indicial. Aquí voy a volver a este diapositivo porque me parece que nos va a ayudar. Me gusta hacer una historia de lo audiovisual vinculada, en primer lugar, a la aparición a finales de los años 70 del siglo pasado, primeros 80 del siglo pasado, de dos innovaciones tecnológicas que pasaron bastante desapercibidas, que fueron, me parece que no han sido tan estudiadas como necesitarían, o por lo menos han sido olvidadas, y que produjeron una transformación a nivel de la cultura audiovisual muy importante cuando la cultura audiovisual comienza a rivalizar con la cultura del libro. En esos años 70, primeros 80, surgen dos innovaciones que a mi criterio inauguran una periodización muy relevante. Aparece el control remoto. Ustedes no saben lo que era antes. Estábamos en el living de la casa, la televisión prendida, y para ver otro canal había que levantarse y cambiar una perilla. Tac, 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 tac. Cada vez que queríamos cambiar el canal, tac, tac, levantarse. Y era la disputa familiar, estábamos sentados y cambia el canal, cambia tu canal, no, ya me levanté yo, levántate tú, ¿no? Era un trabajo cambiar. Cuando aparece el control remoto, el comando, el mando, claro, el que tiene el poder, no tiene el control remoto, basta apretar un botón y por voluntad del individuo las imágenes cambian de un programa a otro. Pero casi en simultáneo aparece un nuevo género audiovisual eminentemente televisivo, que es el videoclip, y se caracteriza, diríamos, por la fragmentación narrativa, por el carácter vertiginoso de la secuencia, por la rapidez en la edición y por la innovación en el tipo de encuadre y de toma que se hacía. 50 años después, 40 y pico, 50 años después, aparecen dos innovaciones en los smartphones que están muy en línea y son consecuentes con aquellas. En primer lugar, la posibilidad del scroll. Ya no se aprieta un botón, ya con el dedo o la palma de la mano yo paso imagen, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y el reel que evoca el videoclip
en una secuencia similar a lo que en la televisión se conocía como el gag o el golpe de efecto, ¿no?, televisivo. Entonces, hoy nos encontramos, y aquí recupero este concepto de la función fática, y en la lógica de redes se detecta una operación de convergencia en la muestra, interrupción y restitución de las imágenes. Si nosotros combinamos el scroll con el reel, estamos dando inicio, corte y retoma permanente a una bobina, a un carretel de imágenes, ¿no?, sin solución de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos? Donde el registro simbólico, que es del orden de la palabra, encuentra obstáculos para estabilizarse, ¿no?, estructurarse y conformar trama. Este tipo de vínculo, ¿no?, de inicio, corte y retoma, está vinculado a un tipo de atención que en psicología cognitiva se conoce como el pop-out. ¿Qué es el pop-out? Es una atención de activación automática que pone en funcionamiento redes neuronales de vigilancia y alerta. Esto tiene que ver en gran medida con con una carga genética ancestral que tenemos y que estaba vinculada a la salvaguarda y preservación de la propia vida. Es decir, estar atento a que cualquier cosa que nos amenace. Imaginemos a un hombre primitivo, una mujer primitiva andando por la selva, ¿no?, de repente se aparecía un animal, se aparecía un enemigo. Entonces, este tipo de atención era una atención que ponía en funcionamiento el alerta, la alarma. Lo que los psicólogos cognitivos dicen es que en el cruce del scroll con el reel es este tipo de atención de vigilancia y alerta la que se pone en funcionamiento. Algo del orden del sobresalto. Y a mí me gusta pensar que es el motivo por el cual, en gran medida, cuando estamos en un lugar público, por ejemplo, en una cafetería, en un bar, en un restaurante, y hay pantallas, nos cuesta muchísimo no mirar las pantallas. Es casi inevitable, porque este tipo de atención es la que se pone en funcionamiento frente a la interpelación y el sobresalto. La pantalla como algo que incita. Si la pantalla incita, no puedo dejar de verla, porque hay algo neuronal, ya esto me excede largamente, pero de carga genética que todo el tiempo me está convocando e interpelando. La pantalla me interpela, ¿sí? Entonces yo diría que en la lógica de redes, combinar el scroll y el reel como modalidad de uso y funcionamiento más expresivo de las redes sociales, plantea una relación lábil con el contenido, una relación de reactivación permanente donde se privilegia la rapidez, el constante reinicio del vínculo de la lectura. Es decir, saltar de una novedad a otra con estabilidad precaria. Díganme ustedes, que a todos nos pasa, digamos, yo soy claramente de otra generación, pero me pasa de poner la cabeza en blanco, colgarme, ¿no?, y empezar a hacer scroll en el celular. A lo mejor, me paso 40 minutos y estoy haciendo scroll, ¿no? Dejo el aparato, trato de concentrarme en otra cosa que estaba haciendo, vinculado al trabajo, y al rato ya no me acuerdo qué. No recuerdo qué. Digo, usted, insisto, y les digo sinceramente, corríjame si estoy equivocado. ¿Qué quiere decir esto? Que el vínculo que yo estoy estableciendo es un vínculo de contacto y no es un vínculo de estabilidad simbólica. Es de puro estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué me está diciendo? Desde el punto de vista semiótico, el cruce del scroll con el reel me está diciendo, mírame, estoy aquí, mírame, estoy aquí. Reiniciando
el vínculo a través del contacto de manera permanente. Ese tipo de vínculo es un tipo de vínculo que demanda atención, de alerta, que a su vez requiere una enorme carga de energía. Motivo por el cual a veces terminamos el día agotado y digo, ¿qué hice hoy? ¿No? Me pasaron un montón de horas y en términos de lo que tenía que hacer, se me escapó el tiempo. Pero bueno, sí, no tenía muchas ganas de chambear, estuve distrayéndome en las redes. ¿Qué vi? Tampoco me acuerdo mucho. Pero además, muchas veces me siento agotado por el tipo de energía atencional que demanda un dispositivo. Después retomo, porque en serio, estas son conjeturas. Después, ustedes como usuarias y usuarios me dirán. Entonces, esta lógica dificulta ingresar de pleno al registro simbólico, que es el registro de la palabra y del lenguaje, ¿no? Debido a un recomenzar permanente, a una renovación de vínculo intermitente, prolongado, de reempezar, de reinauguración que se habilita una y otra vez. El dispositivo me dice, mírame, estoy aquí, mírame, estoy aquí. Y permítanme decir que del otro lado, mientras más miro y sigan allí, hay alguien que más monetiza esa atención. Es decir, eso se transforma en dinero. Las mediaciones por las que se transforman en dinero meritarían otra plática, ¿no? Entonces, esto es expresión del carácter fáctico o constatativo del proceso de significación y del tipo de vínculo que me demandan las redes sociales. Ahora, yo podría decir, bueno, eso son las redes sociales, pero yo estudio en la computadora, cosa que es cierto. Puedo usar la computadora y las interfaces para otras cosas. Ahora, el dispositivo trata de arreglársela para estar todo el tiempo interviniendo. Todo el tiempo me entran notificaciones, todo el tiempo se me abre un flyer, todo el tiempo ingresa una publicidad, todo el tiempo me llega un mensaje de WhatsApp. Es decir, yo puedo decir, voy a leer este texto digitalizado y si no pongo todos los canceles necesarios, todo el tiempo me está interviniendo el dispositivo para convocar mi atención en estos términos, en términos del pop-up, en términos del vínculo constatativo. Entonces, el registro simbólico, yo diría, y esta es la hipótesis, quedó subordinado al indicial, al orden del contacto, en una reactivación que no permite profundidad ni consistencia, ¿no? Es decir, es un vínculo de intermitencia sin resolución de continuidad o el establecimiento de una trama fallida bajo constante intento de reconstitución. Es decir, establecemos un vínculo frágil o de superficie con el registro simbólico, es decir, con el lenguaje. Esto, de nuevo, no implica falta de atención, es un tipo específico de atención, de activación o alerta, que está de alguna manera interviniendo, impidiendo pasar del contacto, del mero orden del contacto, del hola, estoy aquí, hola, a un registro sostenido, que es el registro del lenguaje que se organiza de manera estructurada y narrativa, ¿no?, consumiendo una enorme cantidad de energía atencional. Entonces, en síntesis, ya como para ir redondeando, en la lógica de redes, como tendencia general, hay una voluntad del dispositivo. Cuando hablamos del dispositivo, estamos hablando de un aparato y de una tecnología donde intervienen 6 corporaciones, ¿no? Es una lógica de incitación, de velocidad, orientada a producir saturación. Eso es parte de mi hipótesis. Es decir, un flujo intermitente y persistente, un permanente reiniciar, una actualización tras otra, por contacto y velocidad, procurando incitar, estimular, excitar, renovar constantemente el vínculo perceptual. Ahora, esto genera una acumulación de datos bastante desarticulados, sin contextualización,
¿no? En un reel pasa un video atrás de otro. El del gatito sigue al de alguien que cuenta un cuento, el que cuenta el chiste, después aparece una imagen de un accidente de tránsito, después algo desopilante que hizo alguien, después un comentario de un influencer. Es decir, no hay en principio una relación simbólica, los fragmentos se presentan sin contextualización, sin ambientación y sin relacionamiento, es decir, sin trama de orden simbólico. Lo que genera una acumulación sin silencio, sin pausa, un ver que no es un contemplar, ¿no? Con Claudio estuvimos hablando, chateando un poquito sobre esto, y aquí vale la distinción entre ver y contemplar, como por lo menos lo plantean algunos autores. Contemplar es tomarse un tiempo, tomarse un tiempo. Uno, a una obra de arte, a un cuadro de Velázquez, o un cuadro de Rembrandt, uno no lo ve. Puede verlo, pero no va a entender de lo que se trata. Distinto es contemplar, es tomarse un tiempo, observar, distinguir, empezar a identificar aspectos, se empiezan a identificar distintos trazos, distintas texturas, distintos colores, distintas formas. Uno empieza a distinguir cuando contempla. Es decir, este cruce del reel y el scroll y el reel, plantearía un efecto estroboscópico de intermitencia que como horizonte plantearía una suerte de encandilamiento por congestión, es decir, aceleración de procesos, prisa y necesidad de gratificación inmediata. Esto, de nuevo, los especialistas aluden a lo que es la segregación de dopaminas o de ciertos funcionamientos neurológicos que estarían vinculados a las gratificaciones, pero son gratificaciones inmediatas, no están vinculadas a lo que podemos identificar como un placer escópico que se da o se expresa a través del disfrute por contemplación. Y esto está muy vinculado a un concepto del psicoanálisis que a mí me interesa mucho y que me lo apropio de esta manera, vinculado al plus de goce. El plus de goce no es disfrute. El disfrute es algo resultado de una pulsión que de alguna manera en cierto momento puede cruzarse con un satisfactor y esa pulsión decae, ¿no? Insisto, si tengo hambre, ¿no? Quiero comer, tengo deseo de comer, me encuentro con el alimento, como y el hambre decae. Pero el goce es algo que se retroalimenta y potencia en su propia circularidad. Es la lógica de la adicción, ¿no? Me gusta tomarme un vino con la comida, entonces tomo vino, y bueno, ya después tomo vino fuera de las comidas, y ya después al final no puedo estar sin tomar vino, ¿no? Pasa con la lógica de la adicción en todos los órdenes. Es algo que los psicoanalistas llaman y distinguen entre atravesar el umbral del disfrute y establecer un vínculo de tipo de goce, donde ya no es uno el que consume, sino que es el consumo el que lo maneja uno. Es la lógica del consumidor consumido, ¿no? Yo ya no disfruto del alcohol, es el alcohol que me fagocita, ¿no? Entonces esto se expresaría en el encuentro entre el sujeto en falta, no me voy a detener en esto porque tiene cierta complicación, todos somos sujetos incompletos, ¿no? Pero se expresaría el cruce entre el sujeto en falta y el exceso que procura llenar esa falta a través del consumo, en este caso de redes. Es decir, es una promesa de cerrar la falta que relanza la insatisfacción, es una retroalimentación expresada en su circularidad y persistencia. Y bueno, yo voy a ir cerrando porque si no nos vamos a quedar sin auditores. Entonces, el encuentro del reel, del scroll y el reel funcionaría como metáfora de la lógica de redes presente en el espectro de la cultura digital, que
que opera por acumulación, se impone una actualización permanente como novedad absoluta, con imperativo de inmediatez. Esta sumatoria de instantes degradaría todo tipo de contextualización, ¿no?, tanto temporal como espacial, etc. La pregunta es, ¿se podría sostener todo aquello que posibilita el análisis, la crítica y la argumentación, algo que ha sido tan fundamental para la escuela? Si la lógica simbólica y la lógica significante que se impone es de este tipo, es del orden del contacto, ¿no? Entonces, el problema de la sustitución del registro simbólico por el indicial se expresaría en la dificultad para establecer tejido significante. Y esto tendría implicancias en términos de la historicidad, de la construcción del sujeto en una trama histórica, de vinculación con el pasado y de proyección con el futuro, en la espacialidad, en la forma de inscripción del sujeto en contextos espaciales, en los modos de relacionamiento con los otros, con el mundo y consigo mismo, y por lo tanto también en las formas de pensamiento. No se puede pensar si no es estableciendo vínculos, estableciendo tramas, ¿no? Entonces, sin trama se favorece el imperio de la dispersión y el deterioro simbólico, ¿no?, como caída de la palabra, destitución de la palabra, es la destitución, creo yo, en gran medida del lazo social, motivo por el cual vivimos procesos de individualización creciente. Hay un vínculo allí, es algo a trabajar y a pensar, ¿no? Digo, la depresión juvenil, la cantidad creciente de jóvenes que no están motivados para salir de la casa, que están en proceso de goce en las interfaces y se autosustentan en eso, ¿no? ¿Qué campo de posibilidades abre eso? Pero también qué dilemas plantea y qué problemas plantea. Ahora, no me cabe duda que a la escuela eso le plantea problemas, ¿no? ¿Se podría hacer una homología entre trama simbólica y trama social? Me pregunto. Entonces, aspectos que han sido valiosos para la escuela y que están en cuestión hoy. Si el registro simbólico se degrada y se deteriora, la lectoescritura está en problemas, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura? Se dice, se lee más que antes. ¿Pero cómo se lee? Se puede estar en una clase sin prestar atención, se puede ver una película sin prestar atención, pero no se puede leer un libro sin atención sostenida y sin vincularse con el registro simbólico. La autonomía del pensamiento, la razonabilidad de los procesos, el vínculo con el mundo mediado por el lenguaje estaría en cuestión. Y hay estudios que muestran, por ejemplo, que el banco lexical de los jóvenes viene decreciendo desde los años 90. De que si antes había un banco lexical de 1900 palabras, hoy, de 1600 palabras, hoy está en 900, ¿no? Entonces, esto podría afectar la sociabilidad y la construcción de comunidad. Y para cerrar, algunas preguntas. ¿Es posible sostener la vigencia del espacio escolar con los cambios en la disposición atencional de niños y jóvenes? ¿La crisis atencional no estaría impactando en el corazón mismo del dispositivo escolar? ¿Cuáles son las implicancias subjetivas, sociales, políticas y educativas de esta mutación que amenaza, creo yo, a la escuela? ¿Lo que está en juego es solo la eficacia de la escuela o un modelo de sociedad vinculado a un periodo histórico? Bueno, muchas gracias por la atención. Han sido casi como 5 minutos. Habla muy bien de nosotros. Como 50, no sé. Agradecemos enormemente esta valiosísima exposición del doctor René Saúl. Y ahora le toca participar a la doctora Celia. Nos va a comentar un par de cosas, por favor. Muchas gracias, doctora Eliana. Muchísimas gracias
doctor Daniel, por esta conferencia magnífica y continuando la línea de la conferencia que tuvimos la semana pasada en el marco de la estancia académica que está realizando el doctor Daniel Saúl acá en la UNAM. Bueno, pues yo quiero iniciar agradeciendo el espacio que nos brinda la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, tanto por estancia como por la organización de esta conferencia, especialmente a los proyectos de investigación, al Seminario Interinstitucional Permanente de Educación Comparada, CIPEC, a cargo de la doctora Liliana Rojas, y al proyecto Procesos de Formación en la Educación Superior, a cargo de la maestra Francis Peralta. Bueno, dicho esto, voy a centrar mis comentarios en 3 puntos que me parecen muy rescatables de la conferencia que nos acaba de brindar el doctor Daniel Saúl, y uno es la crisis atencional en el contexto neoliberal. Bueno, pues uno de los ejes centrales del trabajo que nos acaban de presentar en la exposición es el fenómeno de la crisis atencional en niños y jóvenes. Esta crisis, señala el autor, no debe interpretarse de manera simplista como una falta de atención, sino como un cambio en los patrones de percepción y procesamiento de la información. La digitalización y la proliferación de redes sociales ha generado un entorno en el que predomina la velocidad, la fragmentación y la inmediatez, lo que implica directamente en las prácticas educativas tradicionales basadas en la lectoescritura y en la concentración sostenida. Así, la hipótesis del autor señala que la digitalización y la lógica de redes se han desplazado por el lugar central del registro simbólico, tradicionalmente encarnado en la palabra, por modalidades de significación icónicas e indiciables. Dicho de otro modo, la imagen y el contacto inmediato han adquirido un peso cada vez mayor en la construcción del conocimiento y en la interacción social, en detrimento del lenguaje estructurado y la argumentación prolongada. Segundo punto, el dispositivo escolar y su desajuste estructural. El doctor Saúl nos recuerda que la escuela, desde su origen, ha sido un dispositivo atencional, es decir, un espacio diseñado para disciplinar la atención de los sujetos a través de la disposición del tiempo, el espacio y las normas de interacción. En ese sentido, la estructura escolar se organiza en torno a la lectoescritura y el aprendizaje secuencial, elementos que hoy se encuentran en tensión con los nuevos hábitos de consumo digital, del cual nos brindó varios ejemplos. En ese sentido, la exposición del día de hoy nos invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental. Si la escuela ha sido históricamente un espacio para la concentración, el pensamiento reflexivo y la construcción de comunidad a través del lenguaje, ¿qué ocurre cuando estos elementos pierden su centralidad en el entramado cultural? ¿Cómo se puede reorganizar la escuela en torno donde la atención está mediada por dispositivos digitales que fomentan la dispersión y la multitarea? Punto 3. La lógica de redes y sus efectos sobre la subjetividad. Otro aspecto relevante del trabajo que nos presenta hoy el doctor Saúl en su análisis sobre cómo la lógica de redes no solo afecta a la escuela, sino también la construcción subjetiva de individuos, retomando la semiótica de Peirce y las teorías sobre mediación tecnológica. El autor nos plantea que el predominio de la imagen y la inmediatez debilita la capacidad de narrar, contextualizar y construir una memoria simbólica compartida. En este sentido, el autor establece una conexión entre la aceleración del tiempo en el capitalismo neoliberal y la fragmentación de la experiencia, lo que puede generar una sensación de desarraigo y dificultad para construir narrativas de sentido a largo plazo. Este es un planteamiento de gran pertinencia para quienes nos dedicamos a la educación, pues nos obliga a cuestionar el papel de la escuela como espacio de resistencia frente a la inmediatez y el consumo descontrolado de información. Finalmente, el doctor Saúl concluye su exposición con una serie de interrogantes que merecen ser debatidas con profundidad.
¿Es posible sostener la vigencia de la escuela en un entorno donde la atención es un bien escaso y disputado por múltiples agentes? ¿Cómo se puede adaptar la institución escolar a nuevas disposiciones atencionales sin renunciar a la enseñanza del pensamiento crítico y reflexivo? ¿De qué manera podemos incorporar los cambios tecnológicos sin perder de vista la importancia del lenguaje y la comunidad? Bueno, pues sin duda estas preguntas no tienen respuestas sencillas, ¿no? Son para ir pensándolas, ¿no? Trabajando sobre ellas, pero desde ya nos ofrecen un marco de reflexión necesario para pensar la educación, pues, de nuestro tiempo, la del siglo XXI. Así, la exposición del doctor Saúl nos deja como desafío repensar la escuela en términos de una institución que no solo imparte conocimiento, sino que también debe generar nuevas formas de atención, de significación y sociabilidad acorde a los tiempos que vivimos. Bueno, pues agradezco al doctor Saúl por el valioso trabajo que nos presenta el día de hoy, a ustedes, a queridos colegas que se encuentran aquí, el doctor Ansaldúa, la doctora Pontón, y bueno, pues continuamos la charla ahora con las preguntas, ¿verdad, doctora Irene? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zaya, por sus comentarios a la presentación y a una serie de señalamientos. Bueno, aquí nada más vamos a rescatar el de crisis atencional, que tiene una competencia desleal con el tiempo personal para la permanencia de este evento. Y daríamos oportunidad a un par de preguntas o de participaciones. Tenemos escasísimos minutos porque vamos a continuar con otro evento que también reclama atención, y para no poner en crisis, a ver si queremos escuchar algunas voces de ustedes a partir de esta interesante exposición. Un favor. ¿Sí me escuchan? Bueno, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Son muchas cosas, pero nada más me gustaría plantear dos que me mueven. Una que tiene que ver con, yo he recuperado el tema de la escuela como un referente importante, y particularmente en la escuela como algo que se configura con la construcción de los estados modernos en América Latina, casi todos con algunas particularidades, pero con muchas semejanzas. Y entonces la escuela tenía una función importante que tenía que ver con la formación de una ciudadanía. Y se ha hablado de la ciudadanía mucho. Si ahora es una ciudadanía éticamente responsable y una serie de condicionantes. Pero se le apostaba a un lugar que incluía un sentido de homogeneidad y de hegemonía. Y ahí había una pauta importante que me parece interesante ver cómo juega eso a la luz de esto, porque creo que hay muchos factores, sí. Me parece que la cuestión de la atención es central, pero la dimensión política, ideológica de la escuela, desde más de 150 años, siglo y medio, es una cuestión que se tendría que analizar como con ciertas pautas. Me acuerdo mucho del trabajo que hizo Emilio Tenti, una perspectiva sociocultural muy interesante sobre lo escolar, porque aquí me faltan los actores, que son no solamente los estudiantes y los profesores, sino todo lo que juega alrededor de lo escolar frente a esta cuestión. ¿Quién realmente se puede responsabilizar de la crisis atencional? Creo que el maestro juega un papel fundamental, el alumno juega otro papel central, pero creo que también hay otros actores que tendríamos que ver en términos de las grandes empresas, cómo son los monopolios, cuál es la apuesta de estos monopolios y qué es lo que se quiere en términos de redes. Yo haría también una distinción entre las redes sociales y las redes académicas, porque creo que hay distinciones importantes, pero bueno, ahí me quedo un poco con eso. Y la otra que tiene que ver con el tema de la mirada, nada más de manera general. Hace tiempo tuve la oportunidad de asesorar a una chica que venía de la Universidad de Chile y que quería trabajar el tema de educar la mirada desde la perspectiva del cine, como una apuesta importante de formación. Y ella tenía una hipótesis que decía que hay toda una estructura científica que determina la educación de la mirada de Descartes incluso. Se nos enseña qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que ver y cómo lo tenemos que hacer
y cómo tenemos que tener una serie de disponibilidades emocionales, afectivas, socioafectivas, para ver eso que es importante. O sea, ni siquiera tenemos una autonomía. Esto me parece interesante si lo articulamos con lo que se ha planteado mucho como uno de los grandes retos del neoliberalismo o del capitalismo salvaje. El asunto de atomizar a los sujetos y de exagerar su individualidad. Pero uno diría, ¿realmente tenemos una individualidad o estamos sumados a una lógica ya muy enrutada? Ya tenemos la ruta. Una cosa es que estemos poniendo, o sea, que siempre estemos tratando de atender esa ruta, pero es una ruta que no necesariamente está implicando la autonomía. Yo creo que hay un juego interesante que si lo vemos a la luz del psicoanálisis daría muchos elementos de análisis, pero si lo vemos a la luz de la semiótica y de la gramática, yo tengo mis dudas con respecto a si realmente el sujeto está tan dispuesto a entrar en esa dinámica de dejarse atrapar. Porque además también hay estudios que están diciendo que, por ejemplo, el TikTok tiene el efecto más adictivo. ¿Por qué no ver, así como tú lo planteabas muy bien, la adicción hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia lo que sea, la adicción, cómo promover la adicción hacia las redes y qué podemos hacer desde la escuela como un dispositivo escolar, con todo lo que implica la noción de dispositivo de Foucault, para poder, yo no digo pararlo, para poder saber al menos entender en qué lugar estamos y qué rol nos tocaría jugar. Muchas gracias, Claudia. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que interesante el documentario. No, son varias cosas, ¿no? Y la verdad que me deja pensando. A ver, ingresaría a considerar dos o tres cosas. Has mencionado varias cuestiones, pero bueno, en primer lugar, desde hace ya más de 2 décadas se viene trabajando. Recuerdo el famoso texto de Néstor García Campini, ¿no? Que se titula justamente de ciudadanos a consumidores, ¿no? Entonces hay, digamos, todo un deterioro. Pido disculpas, voy a hacer dos aclaraciones de entrada. Bueno, en primer lugar, nunca hay una destitución total del orden civil, ¿no? Si hubiera una destitución total del orden simbólico, no habría sociedad. Y vivimos en sociedad. Si somos seres humanos, somos sujetos simbólicos y sujetos sociales. Estamos incluidos. Ahora, sí creo que se puede identificar a lo mejor un deterioro del orden simbólico que afecta el tipo de vínculo mediado por el lenguaje. Esto no quita también que haya sujetos crecientemente psicotizados, fuera del orden del discurso, o en el límite del orden del discurso. Y yo creo que hay algunos rasgos que se van generalizando y que, bueno, algunos especialistas identifican como prácticamente pandemias, ¿no? Por ejemplo, una pandemia puede ser puede ser la depresión. Una pandemia puede ser los crecientes problemas de salud mental, además de la depresión. Y esto tiene que ver con afectaciones de orden simbólico y con la inscripción del sujeto en redes simbólicas estructurantes. Esto quiere decir inscripciones en el orden simbólico e inscripciones en redes de relaciones. Y en ese sentido, creo que lo que tú planteas me parece que es importante como distinción. Una cosa son las redes sociales, por lo menos en el registro que yo he tratado de compartirlo, y otras cosas son las redes que se establecen entre los sujetos, donde la apuesta está centrada en los vínculos de orden afectivo y simbólicos. Pueden ser perfectamente redes de carácter académico.
el sujeto está sostenido en las redes, se sostiene en las redes. Ahora, este tipo específico de red, como es el de las redes sociales, me parece que entran en tensión con el orden simbólico, ¿no? Vuelvo a esta cuestión de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ponía en juego algunos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo el involucramiento político, el involucramiento social, formar parte de colectivos, ascripciones ascripciones identitarias que son importantes, como por ejemplo reconocerse como clase social, como clase trabajadora, reconocerse como parte de colectivos de distintos tipos, ideológicos, partidarios, movimientos sociales. Todo ese tipo de acciones me parece que tienen una continuidad muy fuerte con la conformación de ciudadanía, con el involucramiento social, con el involucramiento político. Y yo creo que la lógica de redes, la cultura digital, está fuertemente vinculada a desafectaciones, ¿no? Esto no es una ley general ni necesaria de manera universal, pero hay un repliegue del sujeto sobre sí mismo y hay un descrédito de las lógicas crecientes de lógicas colectivas. Y sí creo que eso se expresa en mecanismos de individuación que desarticulan la posibilidad del armado de colectivos sociales, ¿no? Y por último, digamos, son muchas las cosas que has planteado y bien interesantes, como para volver a escucharte. Por supuesto que la mirada se cultiva, y por supuesto que es el resultado de funcionamientos colectivos, de lógicas vinculadas a imperativos de época, pero es muy distinto esta distinción entre contemplar y mirar. Me parece que es importante por el tipo de disposición y vínculo que se da mediado de distintas maneras en relación a lo que se contempla me está diciendo. Y lo que se contempla se inscribe en redes atencionales y a redes reflexivas, ¿no? En comparación a lo que puede ser un vínculo lábil o un vínculo muy efímero con aquello que se ve. De igual manera, me encuentro muy frecuentemente con mucha gente que se instalan en esas maratones de consumo de series y que los 2 meses no recuerdan qué series vio. Y tú le preguntas si ¿de qué trata? No me acuerdo bien. Es decir, ese consumo efímero me parece que está un poco en las antípodas de lo que fue la apuesta de la escuela, en términos de reconocimiento, identificación, armado de trama, y un ejercicio reflexivo en torno a aquello, con lo cual, en relación a aquello que puede ser identificado como imagen, y aquello que se nos presenta, que se nos pone sobre la mesa y que se nos presenta como la mediación con el mundo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a tener que cerrar hasta aquí nuestra presentación, agradeciendo nuevamente a los doctores Saúl y Navarrete, doctor Saúl, esta oportunidad de dialogar sobre el tema que nos expusiste. Muchísimas gracias por Amablemente, ¿no? Gracias a ti, gracias a ustedes, al doctor Raúl Saldúa, gracias por estar acá, a la doctora Pontón y a todas quienes ya tuvieron que salirse porque competimos deslealmente con el tiempo de la gente. Muchísimas gracias, muy buen día, nos invitamos a una presentación de libros en unos minutos más. Gracias.